Muchas gracias. ¿Se oye bien? Antes de iniciar a exponer mi ponencia, me gustaría contar una pequeña anécdota que ha sido prácticamente la base para el análisis realizado. Y es que un día un compañero de departamento de filología publicó un libro bueno, interesante, y le realizó reseña. Me pidió hacer la reseña y me dijo que simplemente tú dime lo que pone, más o menos, con eso me basta. Entonces me puse a leer la reseña y me pareció estupenda, excelente. Era obvio que el autor de la reseña se había tomado el trabajo de leer el libro y hacer una crítica en profundidad, tanto positiva como negativa, pero siempre constructiva. Y entonces decidí no decirle simplemente lo que por encima lo que pone, sino hacer una traducción. Le traduje la reseña, se la pasé y se quedó muy enfadado. No le gustó nada la reseña, una reseña que a mí me encantó. Me dejó la impresión de que tenía que comprar este libro porque era muy bueno, pero a él le pareció fatal. Entonces, en base a eso, yo tomé la decisión de que este tipo de texto, la reseña, puede ser un tipo de texto bastante interesante desde el punto de vista contrastivo entre el alemán y el español. Y como realizamos bastantes análisis contrastivos en la Universidad de Granada de diferentes tipos de texto, hemos analizado contratos de trabajo, garantías y muchos más, pues esta vez le tocó a la reseña. Lo primero que hice fue ver, perdón. Sí, tengo que puntualizar un poquito. Es un análisis de reseñas y claro, tenía que dejar un poco más claro el campo y me he centrado en reseñas de libros sobre lingüística en español y en alemán. Lo primero que hice fue ver las definiciones de las reseñas en alemán y en español para ver si había alguna diferencia y resultó que las definiciones se parecen bastante. No las voy a leer aquí, pero la información principal era que una reseña lo que tiene que hacer es informar y criticar. Tanto en español como en alemán lo decía claramente, ¿no? Aquí abajo se ve en las partes que se describen de una reseña, tiene que ser una crítica negativa y una crítica positiva, también en español. Y en alemán tenemos lo mismo, que es bewerten und beschreiben. Entonces, la finalidad más específica de mi trabajo fue conocer la realización conceptual y formal de las funciones principales de las reseñas. La principal era informar y criticar de forma positiva y de forma negativa. Eso era el primer nivel conceptual, luego un nivel conceptual más específico para ver cómo estas funciones generales se realizaban conceptualmente, y un tercer nivel que es el nivel lingüístico, cómo se realizaba de forma lingüística cada una de estas funciones. Para hacerlo nos basamos en el concepto de la microfunción, y la microfunción la definimos como, siguiendo a Engel, como la unidad o intención comunicativa más pequeña. Abarca tanto los mini actos de habla y las clasificaciones y relaciones semántico-gramaticales, así como la información pragmática. Es lo que en la Grammatik der deutschen Sprache se llama Geltungsspezifikationen, o lo que Daniel Jacob llama funciones discursivas. Las microfunciones se hallan encima del nivel referencial. El nivel referencial se realiza
normalmente por el léxico y las microfunciones aportan algo más al léxico por su forma. Lo voy a mostrar en un ejemplo. Por ejemplo, si tienen la frase alemana, der Antrag war bis Ende des Monats einzureichen. El predicado, el verbo va einzureichen. Tenemos abajo, en el nivel básico, tenemos einreichen, en el referencial, y en el suprarreferencial tenemos tres microfunciones. Una microfunción es expresar obligación, lo hace mediante el uso de un infinitivo modal. La expresión del pasado, mediante el uso del pretérito imperfecto, y la expresión impersonal por el uso del infinitivo modal con sein en vez de con haben, ¿no? La forma expresa estas tres funciones. Un ejemplo en español podría ser Juan contestaba sin reflexionar. Aquí el verbo contestaba expresaría referencia al pasado, referirse al pasado, y también repetición, ¿no? Es algo que en alemán no se podría expresar con un tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un texto se compone por una serie de microfunciones y estas microfunciones tienen una realización lingüística concreta. Hay muchas opciones, pero en cada texto se realiza una concreta. Además, los mismos textos se pueden componer por microfunciones diferentes, incluso las mismas frases. Ha sido llamativa esta frase en las garantías, analizamos garantías en alemán y en español. Esas dos frases son comparables y como se ve, en alemán hay una microfunción que ni siquiera se realiza, que en todos los textos españoles siempre se realizaba, y es la presente garantía será valedera. Esto en alemán ni siquiera se dice, será por supuesto por el tipo de texto en el que se realiza esta frase, ¿no? Al traducirlo normalmente tenderíamos también a traducir esta función que no se realiza en los textos alemanes, en ninguno. Esto me lo voy a pasar. Y ahora quiero pasar a explicar el programa que he utilizado. Pues es un programa de análisis cualitativo de textos. No es un programa de análisis cuantitativo, sino cualitativo de textos. Es decir, el análisis lo tiene que realizar el investigador, no se realiza automáticamente, pero ayuda bastante el programa a gestionar todos los datos que se obtienen. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue localizar en los textos, primero componer un corpus. Compusimos 2 corpus de reseñas, de 18 reseñas cada uno, que no es tanto como hemos visto en las demás ponencias, pero es por eso, porque hay que realizar el análisis prácticamente a mano, ¿no? 18 textos, y entonces la primera función que tuvimos que localizar era la de realizar una crítica, y a mí me interesa aquí especialmente la crítica negativa. En los textos alemanes localizamos 151 críticas negativas en los 18 textos. En los textos españoles localizamos 26, lo que ya dice mucho, ¿no? Y luego, después de localizar estos ejemplos, vimos que eran muy heterogéneos, ¿no? Que son críticas muy diferentes. Puede ser una crítica a la claridad, a la cantidad, una contradicción, una propuesta de mejora. Todo lo que nosotros percibíamos como una crítica negativa, lo marcamos. Y luego ya clasificamos las críticas en categorías
diferentes. En español sería de 26 críticas, 12 críticas decían que lo que dice o la obra que realiza el autor no es como debe ser. En 5 casos no es correcto, claramente dice que no es cierto lo que dice el autor, ¿no? En otros casos, en 4 casos, no hacer algo que se considera necesario. 3 propuestas de mejora, se critica en 2 casos la cantidad. En un caso hay una crítica general que podría servir para todo y una vez se critica la claridad. Eso fue en los textos españoles. Hay claramente una tendencia a decir que algo no es como debe ser. Esto era diferente en los textos alemanes. En los textos alemanes lo que más se critica es la corrección, ¿no? De las 151 críticas, 32 critican la corrección. Es igualmente bastante frecuente no hacer algo considerado necesario, etc. Ustedes lo ven en la pantalla. Así que es un poco diferente los conceptos, el nivel conceptual que se utiliza para realizar la crítica. Y finalmente, lo que realizamos fue el nivel lingüístico. Por ejemplo, aquí tenemos la corrección. Vimos que la no corrección, mejor dicho, en 32 casos se realizó en alemán. En 10 casos se realiza con una negación. Aquí simplemente se sustituye, se dice no es así, sino es de otra forma, ¿no? Naturalmente, esto todo lo podemos ver en los textos. Ahora no hay tiempo de hacerlo, pero podría quizás enseñar un ejemplo. No, aquí dice, zusammen, no es zusammenhängen, es Zusammenhänge. ¿Ya? Y así todos los ejemplos naturalmente se contextualizan, se ven en los textos. Y estas propias microfunciones se realizan de otra forma en español que en alemán, de forma lingüística, ¿no? Es decir, que no solo hay conceptos diferentes para no solo la cantidad, sino también conceptos diferentes para criticar y además recursos lingüísticos igualmente diferentes para criticar. Paso a los resultados generales. En los textos españoles hay 26 citas de crítica negativa en 18 textos. En los textos alemanes hay 151 en 18 textos. Sobra cualquier comentario. En los textos españoles hay 276 citas de crítica positiva versus 26 de crítica negativa. En los textos alemanes hay 349 versus 151. La relación es también muy distinta, ¿no? Es decir, se critica también en los textos españoles, pero cuando se critica casi siempre es de forma positiva. En los textos españoles hay crítica negativa en 7 de 18 textos. En los textos alemanes hay crítica negativa en 16 de 18 textos. Es decir, en alemán parece ser una función representativa. En los textos españoles es menos representativa porque es menos de la mitad. Y en alemán casi en todos. Aquí también puede entrar un factor psicológico, desde luego. Puede ser muy importante porque sabemos que muchas veces el que realiza la reseña conoce al autor, pero este problema lo tenemos también en Alemania exactamente igual y no tiene la misma repercusión. No quiero entrar en esa...
En español, en todos los textos españoles, el número de citas para la crítica negativa está muy mal repartido, ¿no? Aquí tenemos los textos, las críticas negativas. Vemos muchos textos sin, y un texto tiene 8, otros 5, alguno tiene 1. Es casi se podrían sacar aquí conclusiones de esta cantidad de críticas. Aquí en los textos alemanes se ve que en prácticamente todos hay y relativamente una media de 10 críticas negativas en los textos. En los textos españoles se utilizan 7 microfunciones diferentes para la realización lingüística de la crítica negativa y en los textos alemanes son 8. Y además se parecen bastante. Aquí no había tanta diferencia, ¿no? en el segundo nivel conceptual. Pero las preferencias por determinadas microfunciones, es decir, su frecuencia de uso, son distintas en ambas lenguas. ¿Hay tiempo para, o cómo vamos? 2 minutos, bueno, entonces no. Y las microfunciones utilizadas para la expresión de la crítica negativa están relativamente bien repartidas en alemán y mucho menos en español. ¿Ya? Su frecuencia de uso es similar en alemán y dispar en español. Esto es acerca de la representatividad de las microfunciones ya del segundo nivel. Las del alemán son relativamente más representativas que las del español. Hablo ahora del segundo nivel, no de la crítica en general, sino ya de los conceptos utilizados para realizar la crítica, ¿no? Se ve que es bastante repartido, casi siempre es en más de la mitad de los textos los diferentes formas se utilizan. Esto es en español muy diferente. ¿Ya? Aparecen en 3, como mucho en 4 textos o en un texto, es decir, que no son en absoluto representativos. Y yo creo que estos resultados me dieron una respuesta muy clara a lo que pasó en la anécdota que conté antes, ¿no? Que parece que realizar una crítica negativa, que sea constructiva, muy bien visto en español, al menos no se suele realizar. En todo caso, una crítica positiva, yo intuyo que lo que se hace es cuando se ve que habría que criticar algo negativamente, se prefiere no realizar la reseña simplemente, ¿no? Si estamos ante una diferencia claramente cultural. Muchas gracias.